Mike, ¿alguna vez te has preguntado qué pasó con el cuerpo del místico monje después de que la revolución lo consumiera? Desde el lugar de descanso en la isla apartada de la princesa Diana hasta la tumba sin marcar de simplicidad de Steve Jobs. Aquí tienes 30 tumbas famosas que el público no puede visitar. 1. Michael Jackson coronado. Como el rey del pop, Michael Jackson deslumbró al mundo con su arte incomparable y su enigmática personalidad. Su prematuro fallecimiento en 2009 dejó un vacío en la historia de la música. Sin embargo, su lugar de descanso sigue siendo tan protegido como su vida fue escrutada. Enterrado dentro del ornamentado Grand Mausoleo en Forest Lawn Memorial Park, en Glendale, California, la tumba de Jackson está rodeada de esculturas de mármol, vidrieras vívidas y mosaicos de esplendor celestial. Este sitio, una fortaleza de belleza y secreto, está entre los lugares de enterramiento más exclusivos que existen. ¿Por qué tanta vigilancia? La familia de Jackson buscó no solo honrar su monumental legado, sino también proteger su tumba de la intrusión y profanación. Fans, vándalos y oportunistas son mantenidos a raya por capas de seguridad, una ironía apropiada para un hombre cuya vida se vivió tan públicamente. Su tumba permanece oculta para todos, salvo un selecto grupo, dejándonos a los demás preguntándonos, ¿cómo se sentiría estar en semejante quietud sagrada? 2. La princesa Diana. Cautivando a millones con su gracia, compasión y humanidad, Diana, princesa de Gales, dejó una huella imborrable en el mundo. Su trágica muerte en 1997 sumió al mundo en el luto. Sin embargo, su lugar de descanso final, una isla conocida como el Óvalo dentro de la finca de Althorp, pertenece únicamente a su familia. Rodeada por un lago sereno y un enclave de altos árboles, la tumba de Diana permanece oculta de las miradas indiscretas del público. La finca Althorp, un santuario histórico en Northamptonshire, refleja el profundo respeto de la familia Spencer por la privacidad. Ocasionalmente, la finca abre sus puertas a los visitantes y los ingresos se destinan a causas que Diana apreciaba. Sin embargo, la isla permanece inaccesible, un refugio sagrado y silencioso donde sus seres queridos lamentan sin ser observados. Al mantener el lugar de descanso de Diana aislado, su familia defiende su paz de un mundo que una vez la consumió. Y nos preguntamos, ¿es esta la libertad que buscaba pero nunca encontró? La eterna ícono del encanto de Hollywood, Marilyn Monroe, descansa en un pequeño pero histórico cementerio en Los Ángeles. Su cripta se encuentra en el Westwood Village Memorial Park Cemetery, rodeada por las tumbas de leyendas de Hollywood. Aunque el sitio es técnicamente público, su inmensa popularidad lo ha convertido en una paradoja, un lugar tanto de reverencia como de perturbación. Los visitantes acuden en masa al lugar de descanso de Monroe. Sus números son un testimonio de su encanto duradero. Pero con las multitudes vienen complicaciones, incidentes de vandalismo, tráfico peatonal abrumador y la intrusión de la comercialización. En respuesta, los funcionarios del cementerio han implementado medidas de protección para preservar la dignidad de su cripta. Incluso ahora, la devoción de sus fans parece reflejar la enigmática mezcla de vulnerabilidad y fuerza de Monroe. ¿Es a la mujer a quien honran o al mito en que se convirtió? James Dean el Rebelde, cuyo brillo cinematográfico brilló intensamente antes de su prematura muerte en 1955. James Dean yace en la tranquila tierra del Cementerio Park, en Fairmount, Indiana. Su tumba, modesta y arraigada en la sencillez del pequeño pueblo que dejó atrás, se ha convertido en un sitio de peregrinación para admiradores de su breve pero sísmica carrera. Sin embargo, la fama no descansa fácilmente. Visitantes demasiado entusiastas han dejado sus marcas, y hierba sucia y pisoteada, incluso intentos de arrancar pedazos de la lápida. Para proteger este terreno sagrado, la vigilancia y el mantenimiento se han convertido en necesidades constantes. El tranquilo campo del Cementerio Park sirve tanto como refugio como campo de batalla donde el espíritu inquieto de Dean parece permanecer. Su tumba lamenta una vida perdida o celebra un legado eterno. El atormentado poeta del movimiento grunge, Kurt Cobain, rechazó las convenciones tanto en vida como en la muerte. Después de su fallecimiento en 1994, su familia tomó una decisión inusual. No hay tumba, ni lápida, ni monumento físico.
En cambio, sus cenizas fueron esparcidas en lugares secretos, disolviéndose en los elementos que una vez inspiraron su música. De un sitio de entierro definido. No ha disuadido a sus fans. Altares improvisados surgen en Aberdeen, Washington, su ciudad natal, mientras su música Se mantiene como la monumento verdadera a su influencia. La decisión de prescindir de un lugar de descanso fijo protege a Cobain de la devoción obsesiva que, de otro modo, podría atar su memoria. No pertenece a la tierra, sino al éter, un reflejo apropiado de su genio etéreo. ¿Lo habría querido de otra manera? 6. Heath Ledger. El ascenso meteórico de Heath Ledger como uno de los mejores actores de Hollywood terminó trágicamente en 2008. Conocido por sus actuaciones transformadoras, la muerte de Ledger dejó conmocionados a sus fans y colegas. Su familia eligió enterrarlo lejos del foco de atención de Hollywood, en una parcela privada dentro del cementerio Karrakatta en Perth, Australia. La decisión de la familia de mantener oculta la tumba de Ledger refleja su deseo de preservar su memoria sin el resplandor de la intrusión pública. Los visitantes que buscan su tumba son recibidos con silencio, un testimonio del amor protector de la familia. Su ausencia del ojo público refleja la profundidad de sus interpretaciones, complejas, esquivas y profundas. En la quietud del cementerio de Karrakatta, el legado de Ledger susurra en lugar de rugir. ¿Qué historias permanecen sin contar en ese silencio? 7. Steve Jobs. En los tranquilos terrenos de Alta Mesa Memorial Park en Palo Alto, California, yace una tumba sin nombre ni piedra, el lugar de descanso final de Steve Jobs, el enigmático cofundador de Apple Inc., que transformó el mundo a través de sus innovadoras visiones. Eligió un camino en la muerte que reflejaba sus ideales minimalistas en vida. Jobs, quien falleció en 2011 después de una larga batalla contra el cáncer de páncreas, dejó un legado que transformó la tecnología, pero su lugar de entierro sigue siendo un secreto. ¿Por qué una tumba sin marcar? Esta decisión fue deliberada, reflejando la creencia de Jobs en la simplicidad y la impermanencia de las cosas materiales. Al negar cualquier marcador físico en el sitio, él y su familia pretendieron evitar que se convirtiera en un destino para peregrinaciones o espectáculos públicos. En su lugar, se mantiene como un santuario privado, un lugar para la reflexión tranquila, lejos de las miradas indiscretas de admiradores y medios de comunicación. La ausencia de una lápida dice mucho sobre el enfoque de Jobs en el legado intangible que dejó atrás. ¿Qué mejor manera de honrar una vida dedicada a la innovación que con un lugar de descanso final que enfatiza la sustancia sobre la forma? Pero, ¿dónde termina la simplicidad y comienza el misterio? 8. John F. Kennedy Jr. La vasta extensión del Océano Atlántico acoge las cenizas de John F. Kennedy Jr., esparcidas frente a la costa de Martha's Vineyard en 1999. El hijo del presidente John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy Onassis, él encarnó el encanto y la promesa de la familia más legendaria de América. Sin embargo, su trágica muerte en un accidente de avión, junto a su esposa Caroline y su cuñada Lauren, marcó un capítulo desgarrador en la saga de los Kennedy. La decisión de esparcir sus cenizas en el mar refleja una profunda conexión personal con el océano, un amor heredado de su padre. Para la familia Kennedy, el acto tenía un significado simbólico, ofreciendo tanto libertad como privacidad. También negó la creación de un sitio físico que podría haberse convertido en un objeto de fascinación morbosa. Este adiós marítimo protegió su memoria del ojo público, preservando la dignidad de su legado. Mientras las olas llevaban sus restos hacia el horizonte, una pregunta permanecía. ¿Fue este el tributo definitivo a una vida atrapada entre la adoración pública y la pérdida privada? En una esfera bañada en oro dentro del Museo Nikola Tesla en Belgrado, Serbia, reposan las cenizas de una de las mentes más brillantes y enigmáticas de la historia. Nikola Tesla, quien falleció en 1943, vivió sus últimos años en relativa oscuridad a pesar de sus monumentales contribuciones a la ciencia y la tecnología. La esfera, un símbolo de la fascinación de Tesla por la geometría y la energía cósmica, está asegurada en una cámara privada, accesible solo para unos pocos selectos. Aunque los visitantes pueden explorar el museo y admirar los innovadores inventos de Tesla, la esfera en sí misma permanece envuelta en un aura de reverencia.
Al mantener sus restos físicos apartados del público, el museo cambia el enfoque hacia su legado intelectual, un legado que electrificó al mundo. Qué apropiado que el lugar de descanso final de Tesla refleje el brillante enigma de su vida, pero realza el aislamiento de sus cenizas el misticismo, o deja a los admiradores anhelando una conexión más cercana. 10. Andy Warhol. Entre las colinas ondulantes del cementerio católico bizantino de San Juan Bautista en Pittsburgh, Pensilvania, se encuentra una lápida modesta que marca la tumba de Andy Warhol. El icono del pop art, que falleció en 1987, transformó el arte y la cultura de consumo con sus provocativas representaciones de objetos cotidianos y celebridades. Sin embargo, su lugar de descanso final contrasta notablemente con su carrera vibrante y audaz. La tumba de Warhol, simple y discreta, atrae a visitantes de todo el mundo que dejan tributos, latas de sopas Campbell, materiales de arte, flores, como símbolos de su admiración. El cementerio ha tenido que limitar el acceso ocasionalmente para mantener la santidad del lugar, resaltando la tensión entre la adoración pública y el recuerdo privado. Este lugar de descanso tranquilo habla de la dualidad de la vida de Warhol, un hombre que disfrutaba de la fama, pero eligió una despedida humilde. Su modesta tumba sirve como recordatorio de la naturaleza fugaz de la vida o desafía la permanencia del legado artístico. En el cementerio de Swan Point en Providence, Rhode Island, la tumba sin marcar de H.P. Lovecraft permaneció oculta durante décadas, reflejando los relatos misteriosos y enigmáticos que le otorgaron fama póstuma. El padre del horror cósmico moderno, Lovecraft, falleció en 1937. Su genio no fue reconocido durante su vida. No fue hasta 1977 que los fanáticos erigieron una lápida, dándole finalmente un marcador físico a su perdurable influencia. Incluso con la adición de una lápida, el acceso al lugar de entierro está cuidadosamente regulado para mantener la tranquilidad del cementerio. Fans de todo el mundo aún hacen peregrinaciones, dejando baratijas y notas inspiradas en sus historias de terror incomprensible. Las restricciones impuestas a su tumba reflejan la calidad inquietante y elusiva de su obra. El lugar de descanso de Lovecraft sigue siendo un símbolo del delgado velo entre la admiración y la obsesión. Pero ¿pueden los límites impuestos a su tumba contener realmente la vasta influencia de su imaginación cósmica? En el sereno jardín de Monk's House en Sussex, Inglaterra, Virginia Woolf encontró su refugio eterno. Después de su muerte en 1941, siguiendo una lucha de toda la vida con la enfermedad mental, sus cenizas fueron enterradas en este lugar de profundo significado personal. El jardín, que había sido una fuente de inspiración y consuelo durante su vida, se convirtió en su lugar de descanso final. Y hoy en día, Monk's House funciona como un museo, ofreciendo vistazos al mundo de Woolf, pero la ubicación exacta de sus cenizas sigue siendo privada. Esta deliberada discreción preserva la santidad de su memoria, asegurando que su lugar de descanso permanezca intacto. Los visitantes pueden deambular por el jardín, sintiendo la presencia de su genio literario invadiendo su lugar. Esta tumba oculta aumenta el misterio de Woolf o deja a los admiradores anhelando una conexión tangible con su brillantez perdurable. 13. Osama Bin Laden. Las aguas tragaron a la infame figura, sin dejar rastro. En la oscuridad del año 2011, Osama Bin Laden encontró su fin, abatido en una operación militar estadounidense rápida y secreta. El cerebro del terror fue sepultado no en tierra, sino en la vasta extensión del océano. Cerrado. En secreto, este entierro se llevó a cabo, de acuerdo con las costumbres islámicas que exigen el entierro dentro de un solo día. La ubicación exacta de su tumba acuática sigue siendo un misterio, ocultada para Convirtiéndose negarlo. en un símbolo de Punto. unión. Para ideales extremistas. Este extraordinario tenía un profundo simbolismo. Sin un santuario que venerar y sin un lugar para reunirse, la influencia de Bin Laden fue negada la permanencia de piedra o tierra. El secreto fue un escudo, una barrera contra el espectro persistente de su legado. Pero la pregunta sigue siendo, ¿su entierro en el mar borra su presencia
o el vacío solo amplifica su sombra. 14. Adolf Eichmann. En los anales de la justicia, la historia de Adolf Eichmann se erige como un sombrío testimonio de las profundidades de la crueldad humana. Capturado por agentes israelíes en 1960, el arquitecto del Holocausto enfrentó juicio por sus crímenes monstruosos. 2 años después, fue ejecutado. Sin embargo, incluso en la muerte, la historia de Eichmann se negó a terminar en lo familiar. Su cuerpo no recibió un lugar de descanso. En cambio, el fuego lo consumió y sus cenizas fueron esparcidas más allá de las costas de Israel, llevadas a las olas inquietas del mar abierto. Este acto, sin precedentes, deliberado y definitivo, aseguró que ninguna tumba pudiera servir como un monumento retorcido al odio. Sin un marcador físico, su memoria queda confinada a las páginas de la historia, donde no puede inspirar, solo advertir. 15. Saddam Hussein. Bajo los cielos áridos de Irak yace la historia de un tirano caído. Saddam Hussein, ejecutado en 2006 por sus crímenes contra la humanidad, encontró su lugar de descanso en un mausoleo familiar en su ciudad natal de Al-Awhar. Para algunos, el sitio representaba una reliquia de soberanía. Para otros, fue un recordatorio contundente de brutalidad. Pero el suelo bajo su tumba resultó tan inestable como la región en sí misma. Con los años, el mausoleo enfrentó la decadencia, su significado cuestionado en una nación dividida por el conflicto. Crecieron las preocupaciones de que este lugar de descanso pudiera convertirse en un punto de reunión. Con el aumento de la agitación en la región, el sitio sufrió daños y el acceso del público disminuyó hasta casi desaparecer. Lo que queda del entierro de Saddam es un reflejo fracturado de su legado polarizante, un lugar donde el polvo de la memoria se mezcla con el caos del presente. 16. Grigori Rasputin. Velado en misticismo y escándalo, Grigori Rasputin encontró su fin en una ráfaga de traición y sangre. Asesinado en 1916 por aquellos desesperados por cortar su influencia sobre la monarquía condenada de Rusia, fue enterrado apresuradamente en un lugar secreto. Sin embargo, ni siquiera la tumba pudo contener su enigmática presencia. Un año después, en medio del tumulto de la revolución bolchevique, el cuerpo de Rasputín fue exhumado y destruido por el fuego. Sus restos fueron borrados del mundo físico en un acto tan simbólico como brutal. Los revolucionarios buscaron cortar cualquier vínculo persistente con el antiguo régimen, y la ausencia de Rasputín se convirtió en un emblema tácito de cambio. Sin embargo, su historia perdura, un hilo inquietante en el tapiz de la historia. Martin Bormann, el esquivo confidente de Adolf Hitler. Martin Bormann desapareció en el caos del colapso de la Alemania nazi en 1945. Durante décadas, los rumores sobre su destino alimentaron la especulación y la conspiración. No fue hasta 1972 que restos óseos desenterrados en Berlín acercaron su historia a un cierre. Décadas después, pruebas de ADN confirmaron la identidad de los huesos, proporcionando finalmente un final a su historia. Sin embargo, los restos no estaban destinados a una tumba marcada. En cambio, las cenizas de Bormann fueron esparcidas en el mar Báltico, negándole la permanencia de un monumento. Este acto, tanto práctico como simbólico, aseguró que ningún sitio físico pudiera atraer a aquellos que pudieran glorificar sus actos. Al destinarlo al océano, la historia selló su legado como uno de infamia, no de reverencia. 18. Heinrich Himmler. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, Heinrich Himmler, el arquitecto de horrores inimaginables, encontró su fin por su propia mano. Capturado por fuerzas británicas, Himmler ingirió veneno, evadiendo un juicio que podría haber expuesto sus atrocidades. Su cuerpo, sin ceremonia ni respeto, fue enterrado en una tumba sin marcar en Lüneburg, Alemania. La ubicación de la tumba permanece en secreto, un final anónimo para un hombre cuyo nombre epitomizaba la oscuridad del régimen nazi. Al eliminar la posibilidad de un sitio para visitar, las autoridades silenciaron cualquier potencial para que la tumba de Himmler se convirtiera en un lugar de homenaje retorcido. Su entierro, invisible e inexplorado, permanece como un testimonio de la determinación de negarle la veneración que buscó en vida. 19. J. D. Salinger. Sinónimo de misterio, J. D. Salinger se retiró de la vista pública mucho antes de su muerte en 2010. El célebre autor de El Guardián entre el Centeno rechazó la fama,
creando una vida envuelta en secreto. Su entierro refleja esta ética. Salinger yace en una tumba sin marcar en los tranquilos paisajes de New Hampshire, lejos de las miradas curiosas de admiradores e historiadores por igual. La ubicación exacta sigue siendo un secreto, una elección hecha por su familia para honrar la vida recluida que él protegió tan ferozmente. Este secreto solo amplifica su leyenda. Los seguidores de su obra solo pueden especular, agregando capas al enigma de un hombre que dedicó su vida a la privacidad. Para Salinger, parece apropiado que su legado prospere en palabras, no en piedra. ¿Cómo se puede realmente conmemorar a alguien que buscó desaparecer en su propia historia? Aunque la tumba pueda permanecer oculta, su obra asegura que su nombre nunca será olvidado. Una voz intransigente en la música, Frank Zappa falleció en 1993. Su lugar de descanso final es una parcela sin marcar en el cementerio Westwood Village Memorial Park de Los Ángeles. Para un hombre que desafió la convención en vida, su tumba refleja sus valores: rebeldía, sencillez y privacidad. La elección de Zappa rechaza la tradición de la fama inmortalizada en piedra. Su familia, honrando sus deseos, se aseguró de que su lugar de descanso no se convirtiera en un sitio de peregrinación. En cambio, su legado prospera en los riffs experimentales y las letras irreverentes que definen su obra. La ausencia de una marca profundiza su mística o disminuye una conexión tangible con su legado. Para Zappa, parece que su verdadero monumento reside en el arte que continúa desafiando e inspirando. 21. John Belushi. El genio cómico de John Belushi trajo alegría a millones, pero su lugar de descanso final cuenta una historia sombría. Inicialmente enterrado en una tumba marcada en el cementerio Arbles Hill, en Massachusetts, el lugar se convirtió rápidamente en un punto de encuentro para los fans. Algunos dolientes, demasiado entusiastas, dejaron los terrenos vandalizados, perturbando la paz del cementerio. En un esfuerzo por restaurar el orden, su familia trasladó a Belushi a una tumba sin marcar dentro del mismo cementerio. La ubicación exacta permanece sin revelar, una decisión tomada para proteger la santidad del lugar. Incluso en el anonimato, su legado brilla intensamente, su humor inmortalizado en la pantalla. ¿Cómo equilibra una familia la adoración pública con el dolor privado? La historia de Belushi destaca las complejidades de la fama incluso después de la muerte. 22. Roy Orbison. Con una voz que parecía resonar desde otro mundo, Roy Orbison dejó un legado de éxitos eternos. Su tumba, sin embargo, permanece sin marcar, discretamente oculta en el cementerio Westwood Village Memorial Park de Los Ángeles. Esta elección refleja la silenciosa dignidad de un hombre que a menudo buscaba privacidad, incluso en medio de su meteórico éxito. La familia de Orbison tomó la decisión de proteger su lugar de descanso final del espectáculo público. En vida, su melodía inquietante hablaba de amor, pérdida y anhelo. En la muerte, su legado trasciende cualquier marcador físico. Su historia nos recuerda que los monumentos más verdaderos son aquellos grabados en la memoria. ¿Acaso la ausencia de un marcador apagará alguna vez la luz de su influencia? Para sus fanáticos, la respuesta está en la música que continúa moviendo corazones. 23. Jimmy Hoffa. El nombre de Jimmy Hoffa evoca imágenes de poder, misterio y conspiración. El líder sindical desapareció en 1975, desatando décadas de especulación. ¿Dónde está Hoffa? Nunca se ha encontrado su tumba. Abundan las teorías. Algunos sugieren que yace bajo un estadio demolido. Otros afirman que fue enterrado en tambores de acero o sumergido en un lago distante. La ausencia de Hoffa de cualquier lugar de descanso conocido solo alimenta su mito perdurable. Su desaparición se ha convertido en una leyenda cultural, un enigma que ha sobrevivido al propio hombre. Cada nueva pista trae una fascinación renovada, pero la verdad sigue siendo esquiva. ¿Cómo se convierte la ausencia de una figura en su mayor presencia? La historia de Hoffa nos recuerda que algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver. 24. Sylvia Plath. La poesía de Sylvia Plath captura emoción cruda e introspección penetrante. Después de su trágica muerte en 1963, fue enterrada en el cementerio de la iglesia de Heptonstall, Inglaterra. Su tumba se convirtió en un faro para admiradores, pero también atrajo atención no deseada. Vándalos repetidamente desfiguraron su lápida atacando su apellido de casada, Hughes,
en protesta por su tumultuosa relación con su esposo, Ted Hughes. Para proteger el lugar, la familia de Platt impuso restricciones, protegiendo su tumba del daño del clamor público. Incluso con estas barreras, su lugar de descanso sigue siendo un símbolo de su impacto duradero. ¿Refleja la lucha por proteger su tumba los conflictos que enfrentó en vida? Quizás su verdadero legado no esté en la piedra, sino en las palabras que siguen inspirando. 25. Virginia Hill. La carismática confidente de mafiosos, Virginia Hill encontró su trágico final en 1966. Los informes oficiales declararon su muerte como un suicidio, pero persistieron los rumores de juego sucio. Después de dejar los Estados Unidos, pasó sus últimos años en Salzburgo, Austria, donde fue enterrada en una tumba sin nombre. ¿Por qué sin marcar? Quizás para proteger su legado escandaloso o para escapar de la sombra del mundo criminal en el que una vez prosperó. La vida de Hill fue una paradoja de glamour y peligro. Se codeó con las figuras más notorias de América. Su espíritu audaz le ganó tanto admiración como infamia. Sin embargo, en la muerte eligió desaparecer, sin dejar ningún marcador físico para que la historia se aferre a él. Su tumba sin marcar refleja el secreto que definió su existencia, asegurando que su historia permanezca tan enigmática como el mundo que habitó. 26. Fred West, uno de los más. Fred West terminó su vida en 1995 mientras esperaba juicio por crímenes indescriptibles. Después de su muerte, su cuerpo fue incinerado y las cenizas esparcidas en un lugar no revelado. Esta decisión fue deliberada, una negativa a permitir que su nombre viviera a través de una tumba tangible. La atrocidad de West conmocionó al mundo, y el anonimato de sus restos sirve como una poderosa declaración social. Al negar un lugar físico para su memoria, la sociedad recupera el poder de una figura que infligió un daño inimaginable. Este acto es un testimonio de la determinación por honrar a las víctimas, no los perpetradores, asegurándose de que la historia recuerde sus vidas robadas en lugar de sus crímenes. Myra Hindley. Un nombre sinónimo de horror, Myra Hindley murió en 2002 mientras cumplía una condena de cadena perpetua por su papel en los crímenes de los Páramos. Después de su cremación, sus cenizas fueron esparcidas en un lugar no revelado. Esta decisión fue tanto práctica como simbólica, una negativa a permitir que su legado mancillara la tierra con un recordatorio permanente. Los crímenes de Hindley dejaron una cicatriz indeleble en la memoria colectiva de Gran Bretaña. Sus cenizas anonimadas reflejan el rechazo de la sociedad a su infamia, una última negación de la notoriedad que alguna vez buscó. Este acto de borrado también es un gesto de respeto hacia la familia de su víctima, asegurando que un santuario ningún Macao perpetuará su memoria. Harold Shipman, un médico de confianza, se convirtió. El Dr. Harold Shipman se quitó la vida en 2004 mientras estaba en prisión por acabar con las vidas de más de 200 pacientes. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron devueltas a su familia. Su lugar de descanso final es desconocido. Este secreto, un acto intencionado para evitar que cualquier lugar se convierta en un oscuro peregrinaje para los curiosos o macabros. Los crímenes de Shipman violaron la confianza sagrada entre médico y paciente, dejando un legado de fe rota. La ausencia de un marcador físico subraya el rechazo de la sociedad a sus acciones. Al negarle un lugar de descanso público, afirmamos nuestro compromiso de honrar la memoria de sus víctimas sobre su infamia. Amelia Earhart, una pionera en la aviación, desapareció en 1937 durante su intento de volar alrededor del mundo. Su destino sigue siendo uno de los mayores misterios del siglo XX. A pesar de búsquedas exhaustivas, ni sus restos ni los restos de su avión han sido encontrados. Abundan las especulaciones. ¿Se perdió en las profundidades del Pacífico? ¿O pereció en una isla remota? La ausencia de una tumba solo ha profundizado el atractivo de la historia de Earhart. Su vida, marcada por el coraje y la exploración, ahora está entrelazada con un enigma fascinante. Ella inspira a generaciones, no solo por lo que logró, sino por el misterio que dejó atrás. 30. George C. Scott. El formidable actor George C. Scott, mejor conocido por su papel como el General George S. Patton, falleció en 1999. Fiel a su naturaleza reservada, fue enterrado en una tumba sin marcar en el cementerio Westwood Village Memorial Park de Los Ángeles.
Esta decisión reflejó su desdén por la pompa de Hollywood, consistente con su famosa negativa a aceptar un premio de la Academia. La falta de una lápida de Scott contrasta con su imponente presencia en la pantalla. Al elegir la simplicidad, dejó un recordatorio final de que su arte, no su tumba, es su verdadero memorial. Los admiradores continúan celebrando sus inolvidables actuaciones, asegurando que su legado perdure sin la necesidad de un marcador físico.